Es en efecto como en un monólogo interior, pero ese monólogo interior se exterioriza igualmente y al hacerlo se vuelve un monólogo dramático, un monólogo para otros, un monólogo que se abre a los lectores o a quien quiera oír la historia. Este hallazgo, que permite leer la novela primero como el registro de un personaje que se habla a sí mismo y luego releerla como un personaje que habla a otros, sustenta mucho de la eficacia de Lady Di. Y es también el secreto nada fácil de tratar con acierto literario un material que algunos considerarían estrictamente o solamente periodístico. De ser así, me atrevería a decir entonces que en su recreación de las condiciones de las víctimas robadas y robables en las montañas de Guerrero, Clement ha inventado algo: el reportaje por dentro de una conciencia en flujo, el recuento de hechos externos que se suceden internamente, la realidad intimada, mejor dicho, la realidad terrible como un paisaje interno, desolado y desolador, pero lleno de recursos y golpes de ingenio en la voz de Lady Di García. Esta voz, la escondida pericia que le da forma a esta voz, no es producto del azar o la generación espontánea. Iba a decir que Jennifer Clement es una notable vocera, de no ser que tal palabra ya suena muy mal debido a otros ámbitos. Digamos entonces que Clement es una notable encarnadora de voces. En su concentrada obra poética recojo al paso dos momentos. Clement le ha dado voz en sus poemas a la mismísima Madame Curie, y a una que, como la niña de Guatemala, murió de amor, la inglesa Elizabeth Blaney, quien vivió en el siglo XVII y a quien Clement dedicó una secuencia de poemas titulada La Dama de la Escoba. Pero conforme fluía en mi lectura la voz de Lady Di, la voz inmediata o asociable que me trajo dentro de la obra de Clement fue la voz que aparece en un breve texto en prosa cuyo nombre es Una niña salamandra, publicado en 2007, cuyo personaje es Elizabeth Medora Byron, hija del poeta inglés Lord Byron y su media hermana Augusta Leigh. ¿Qué tienen que ver el fruto de una relación incestuosa de Byron con Augusta y una niña de Guerrero que al entrar en la adolescencia, y de hecho al entrar en la novela, las palabras que recibe de su madre son: ahorita te ponemos fea, para que su posible belleza no incite a los narcos a robársela? Nada tienen que ver, excepto algo. La voz de Clement las hace compartir una cercana extrañeza. Son niñas raras y entrañables a su manera, rodeadas de un curso trágico que ellas mismas vadean con ligereza y gracia verbal. No solo Lady Di, su media hermana María, la del labio leporino, bien vista, es también una niña salamandra. Tienen la peculiaridad de lo anómalo, de lo que no debió ser así. Oponen al desvalimiento el ocurrente valor de las palabras. Solo tienen un poder, el de su propia historia y la manera de contársela a ellas mismas y así contarla a otros. Los personajes femeninos que toman forma en, por y a través de la voz de Lady Di, comenzando por ella misma, son de una novedad sorprendente y una originalidad decisiva, y de una antigua gravedad. Perdón por estos clichés. Tengo un modo de revertirlos y es el de recurrir al poeta mexicano Ramón López Velarde. La asociación no es porque, para quienes no lo sepan, Jennifer Clement hizo, no hace mucho, una traducción de La Suave Patria al inglés. La asociación viene, o me viene a cuento, porque anacrónicamente, absurdamente, para volver a estos dos adverbios que López Velarde usó genialmente en el mismo poema de La Suave Patria, describiendo cómo el rosario europeo se inclinaba ante el nopal mexicano gracias a Cuauhtémoc, digo que estas mujeres personajes de Clement no dejan de ser, por raros, excéntricos, misteriosos caminos, López Velardianas. Al azar y al cabo de la lectura de Lady Di,
Pensé en poemas de López Velarde como a las mártires provincianas, cercadas, atrapadas por las fascinerosas tropelías de bandoleros, por la foránea o invasiva violencia en la época de la Revolución. El poema, que en efecto empieza con una rima inesperada, casi ocurrente y hasta chusca, y que por casualidad menciona un tipo especial de rezo, quizá como de los rezos que aparecen en el Lady Di. Es López Velarde: me enluto por ti, Mireya, y te rezo esta epopeya. Los personajes de Clement nos enlutan, y sin embargo lo hacen a esta íntima, avispada en lo verbal, manera López Velardiana. Pero no quiero salirme de La Suave Patria, este poema que no cesa de cambiar y darnos diferentes lecturas, poema susceptible de mutantes definiciones. Se me ocurre una definición para estos efectos, para efectos de cómo abordar a los personajes de Lady Di. La Suave Patria, por definición de momento, al bote pronto. La Suave Patria es un poema de mujeres, empezando por la patria misma, con unos cuantos, muchos versos o pasajes memorables dedicados a otras cosas menos importantes como el petróleo. Es una broma. Pues voy entonces a los versos. Estoy un poco, estamos ya hartos, ¿no? Todo el mundo vuelve a el niño Dios te escrituró un establo y los veleros de petróleo al diablo, ¿no? Pero bueno. Pues entonces voy a los versos en que el poeta le dice a La Suave Patria: tus hijas atraviesan como hadas, o destilando un invisible alcohol, vestidas con las redes de tu sol, cruzan como botellas alambradas. No sé cómo sean las hijas que atraviesan hoy La Suave Patria, pero en un momento dado me ocurrió esto. Vi cómo, y a su modo, los personajes de Clement cruzan como niñas o mujeres salamandra por la patria o por el poema. Lady Di y su mencionada media hermana María, la del labio leporino. Ruth, la del increíble, en el mejor sentido, salón de belleza en la sierra y los episodios que ahí ocurren. Paula, la más hermosa y robable, concernida por los tatuajes de Britney Spears, cuando ella, como varias otras, se ha tatuado con quemaduras de cigarro para que puedan reconocerla una vez muerta o desechada. La misma madre de Lady Di, versátil y cabrona, rezadora por cucharas, radios, matamoscas, celulares, hasta por un poco de mugre. Incluso la guatemalteca Luna, manca de brazo perdido en un viaje del tren La Bestia y encarcelada en el reclusorio de Santa Marta, Catitla, por haber perdido a dos hijas a mano propia. Vi que de momento ellas también son hijas que atraviesan por La Suave Patria. No incurriré en el facilismo de decir que ahora se trata de la dura patria, y no lo haré porque en términos López Velardianos, La Suave Patria lo sigue siendo mientras creamos en ella por mujeres como estas. Más aún, al fin de las humillaciones y los sobresaltos y los hechos terribles, al personaje de Lady Di le viene bien el verso de López Velarde a La Suave Patria, pero como si se lo dedicáramos a ella y a las mujeres que hoy en México habitan una realidad como la de ella. Dice el verso, dice López Velarde a La Suave Patria: inaccesible al deshonor floreces. Repito, inaccesible al deshonor floreces. Al otro extremo de los robos, de los ocultamientos en el hoyo mientras pasan los narcos robadores de muchachas, luego de atravesar como salamandras milagrosas el fuego y el narcofuego y el paracuat floricida de amapolas de la droga, pero también de niñas amapolas, digo que al fin estos personajes, estas mujeres, son una lección de honor. Perdón de nuevo por el cliché, lo revierto también nuevamente con el verso de López Velarde, que no me cansaría de repetir como rezo, ahora como rezo por las robadas, en atención al título original en inglés: Prayers for the Stolen. Inaccesible al deshonor floreces. Así es con Lady Di y las otras. Inaccesibles al deshonor florecen pese a todo. Hace unos momentos hicimos el nexo de la voz de Lady Di con otras voces en la obra de Jennifer Clement. Ahora, para volver a las palabras iniciales, falta el nexo de esa voz con otras voces de la literatura mexicana. Tal cosa no va por el rumbo o el intento de naturalizar como mexicana a Jennifer Clement para que juegue con nuestra selección, puesto que lleva rato haciéndolo. O bien, hace rato que de Jennifer Clement puede decirse que es una escritora mexicana que nació por casualidad en Estados Unidos.
Si la percepción sobre ella era algo así como la de una escritora que a veces escribe sobre temas mexicanos, textos de escritora estadounidense sobre México, tal cosa ya no lo es más a partir de esta novela. Lady Di es el texto de una estadounidense no sobre México, sino desde México, mejor, desde adentro de México. Es una formidable novela mexicana escrita en inglés. Es una formidable novela mexicana, sin más. Si no bastara la obra anterior de Clement y el tiempo que ha estado físicamente en México, Lady Di le da la carta de naturalización o bien su pasaporte literario mexicano. ¿A qué le da derecho ese pasaporte literario? Por lo menos al nexo que dejé pendiente frases atrás. Con brillantez y encanto, Lady Di se anexa con o se inserta en las voces que son personajes que a la vez son presencias femeninas en la literatura mexicana. No mencionaré a las varias porque se me pueden ir las algunas, pero sí a una de esas voces que es como el principio moderno de todas ellas en nuestras letras. No comparo ni jerarquizo, no ranqueo calidades ni empato realidades disímiles o distantes, ni equiparo a un par ya de clásicos de la literatura mexicana con la recién aparecida Lady Di. Simplemente hago el nexo o tiendo el arco. La voz femenina que ha destilado o puesto a fluir Jennifer Clement en Lady Di se une a esa inicial, primera voz fundadora de las que siguieron en las letras mexicanas. La voz que se oye en los breves libros Cartucho, Relatos de la Guerra, de la Lucha en el Norte, de 1931, y Las manos de mamá, 1937, de la escritora Nelly Campobello. Y bien visto, a su manera y en el siglo XXI, Lady Di cuenta otros cartuchos y otras manos de mamá. No sé, por último, cuál será el destino de esta novela de Jennifer Clement, más allá de lo bien que le ha ido en su edición inglesa entre la crítica literaria anglófona. Sí sé que es un destino atado ya a la literatura mexicana. Así sea que, si por caso se le quisiera negar o regatear ese sitio, esa carta de pertenencia a la literatura mexicana, tengamos que ponerle a la autora el nombre de Jennífera Clemente. Muchas gracias y felicidades por esta magnífica novela. ¿Qué le sucede a una muchacha rubia y pensante cuyos padres se preocupan por los derechos humanos? Richard Sibley y su mujer, Kathleen Clement, pintora, amigos de los Kennedy, se enteraron del asesinato de John F. Kennedy en una playa de Acapulco. Uno de los primeros recuerdos de la niña Jennifer Clement es la de un joven que corre hacia ellos sobre la arena para darles la noticia. Mataron a su presidente, mataron a su presidente, mataron a su presidente. Richard Sibley, su padre, había trabajado con Kennedy en derechos civiles para los negros. Y en México había sido uno de los primeros, los dos habían sido los primeros en recibir a John y a Jackie Kennedy. Al enterarse, fueron a sentarse dentro de su automóvil para prender el radio y confirmar la noticia del asesinato en Dallas, en Texas, claro. Y Jennifer entonces los vio llorar por primera vez. Esto sucedió el 22 de noviembre de 1963. Su tatarabuelo inglés vino a México en 1813 y fue el médico de Pancho Villa. Aparece en la famosa fotografía en que Emiliano Zapata no quiso sentarse en la silla presidencial, pero Villa sí.
Por lo tanto, Jennifer, así como la ven de güerita y de gringuita, tiene lazos con México desde hace más de 100 años. Seguramente estos antecedentes hicieron que Jennifer fuera presidenta del PEN Club de México y se preocupara por los intelectuales presos y los disidentes de América Latina y de Europa. Entre otras memorias, además de los largos viajes por la carretera vieja a Acapulco, el agua de coco, Tierra Colorada, Chilpancingo, los innumerables changarros y talacherías en las que se afilaban los automóviles chocados o descompuestos, el ya huele a mar de los niños mareados por el calor, y las curvas del cañón del Sopilote. Jennifer recuerda bien la muerte de Howard Hughes, el empresario, aviador, billonario, multitrillonetas, que dejó de volar para siempre en el Hotel Princess en Acapulco. Desde niña, Jennifer se sintió acapulqueña y desde niña le fascinó el estado de Guerrero, el más bravo de nuestro país junto al de Morelos. Antes, la llamada Autopista del Sol avanzaba en medio de la miseria de chozas de cartón y lámina. Hoy le abre camino a los cuernos de chivo, las camionetas blindadas y los capos del narco. Nacida en Estados Unidos, ha vivido siempre entre los dos países. Se educó entre nosotros en el colegio británico Edron. Fiel a sus vacaciones acapulqueñas, mantuvo su contacto con los pueblos de Guerrero, Barranca Pobre, Barranca Dulce, en donde se habla tlapaneco, Paraíso y Kilómetro 30, sobre la vieja carretera Acapulco. Chilpancingo, como ya lo dije, Tierra Colorada y la mágica Iguala de la novela de los recuerdos del porvenir de Elena Garro, ahora también son de Jennifer Clement. Nunca imaginó Jennifer Clement que años más tarde, en un Guerrero tomado por los narcotraficantes, se enteraría de la vida de niñas cuyas madres tienen que cavar un hoyo en la tierra para esconderlas. Ni pensó jamás que esas mismas madres maldecirían tener una hija bonita y la raparían, tallarían su cara para afearla y la vestirían como hombre para no despertar la codicia de criminales que se avientan sobre las chavitas. Además del narcotráfico, el negocio de la trata de blancas en Guerrero es un negocio más que multimillonario. En Guerrero, para cualquier chavita del pueblo de Laguna Dulce, el sonido del helicóptero es una pésima señal porque puede ser el de su muerte en vida. Una gran parte de la heroína que viaja a Estados Unidos sale de Guerrero e incluso se procesa en grandes laboratorios guerrerenses. Los narcotraficantes se dedican además a la extorsión, a todo tipo de lavado de dinero, al tráfico de personas y al de armas. Aunque Jennifer aclara a cada momento que no es una experta en la tragedia humana que nos relata, sino una poeta y una novelista, puede afirmar con conocimiento de causa que los tahúres mexicanos le quitaron el negocio de la droga a los colombianos y que Escobar es un niño de pecho al lado de cualquier capo mexicano. Muy pronto los narcotraficantes de México se dieron cuenta que su fuerza les permitía dejar de ser intermediarios y se volvieron tan poderosos que desbancaron a Colombia. Inauguraron la forma mexicana, a lo macho, de enamorar, engañar y robarse a pollitas tiernas y bonitas
y llevárselas a vender a los Estados Unidos. Es muy grande el tráfico de mujeres en el mundo, pero el de México a los Estados Unidos es tan obsceno como nuestra corrupción. Algunas muchachitas son indígenas que jamás han salido de su tierra y por lo tanto nunca han pasado por el español, solo hablan náhuatl y van del náhuatl al inglés, así como van de la primera pubertad a la prostitución. Al escribir Lady Di primero en inglés con el título de Prayers for the Stolen, Jennifer se documentó en varios pueblos de Guerrero y entrevistó a jovencitas y a madres temerosas y aprehensivas. Luego recogió testimonios en la cárcel de Santa Marta, Catitla, entre las presas del delito común. Le impactó ver que la cárcel de mujeres recibe pocas visitas de hombres, aunque muchas de ellas están presas por declararse culpables y salvar a su papá, a su amante o a su hijo. Y en cambio la cola para ver a los internos en la cárcel de hombres, tanto entre semana para la visita conyugal como los domingos, es interminable y da vuelta a la cuadra. Son los hombres quienes llevan a las jóvenes a la prostitución, a la venta de droga, a la pérdida de la propia vida. Víctimas de sátrapas que muy pronto las abandonan, también son víctimas de una sociedad que las borra de su agenda. Ellas mismas se olvidan. Es fácil que abandonen la poca fe que tienen en sí mismas, se hagan a un lado y dejen de creer en su propia vida. Habría que recordar a Jesús Apalancares, quien se convenció que era basura a la que el perro le echa una miada y sigue adelante. La voz de Lady Di es muchas voces. La de mujeres que viven en comunidades a las que no les llega beneficio alguno, salvo el martilleo de la televisión para jodidos, como lo planteó Emilito Azcárraga. Si alguna vez se presenta un maestro, aguanta 2 días y jamás regresa. La madre de Lady Di, un formidable personaje, es una ladrona y una bebedora, y sin embargo está dispuesta a lavar los platos de los 50 estados del país vecino con tal de salvar a su hija. Jennifer se propuso retratar lo divino y lo profano, que siempre coexisten, así como la fealdad convive con la belleza. El narcotráfico es violencia y es sexo, pero también en Lady Di hay poesía, aunque resulte difícil aceptar que una banda de criminales sea capaz de encerrar a una chava para que le dé servicio a 20 hombres al día. De ahí a saltar al tráfico de armas y al tráfico de órganos, no hay más que una ola acapulqueña. Si a las mexicanas nos va mal, imposible olvidar a las centroamericanas que intentan llegar a los Estados Unidos y también caen en redes aterradoras y totalmente impunes. México tiene 2 fronteras, lo dice Jennifer, la vertical, que nos concierne a todos, pero también la horizontal, que Jennifer descubrió en la cárcel de mujeres, gracias a sus entrevistas con la guatemalteca, que responde al nombre de Luna, que también es el de mi nieta, Luna. Entre otras noticias, Luna le contó a Jennifer que las mujeres no descienden del tren, el tren ese horrible llamado La Bestia, a orinar, ese tren multipublicitado y héroe de películas y documentales, porque en ese mismo instante en que descienden las roban, las trafican y las violan, sentadas en el techo del vagón, expuestas al sol, a la lluvia y a la pérdida de conciencia por falta de agua, se controlan y finalmente se deshidratan.
Orinar es parte esencial de hombres y animales, pero a las mujeres migrantes los chacales les advierten que allá tú quisiste venir, mijita, si te la vas a jugar, tienes que saber a qué atenerte. Lady Di es un libro que atrapa, imposible soltarlo. Sus frases y sus párrafos cortos lo hacen de fácil lectura. En 6 semanas el libro se vendió a 22 países. En Finlandia, de 5 millones de habitantes, más o menos del tamaño de la colonia Roma, se agotó en 2 días. Hoy por hoy, múltiples organizaciones de derechos humanos buscan a Jennifer Clement y el New York Times le dedicó una página entera. Hace apenas 3 meses, Jennifer recibió en Nueva York el Sarah Curry Humanitarian Award. En 1890, Sarah Curry cuidó y alimentó a más de 200 niños de la calle. La crítica comparó su libro a la protesta de las estadounidenses que hace un mes gritaron al unísono "Give us back our girls", a propósito de las niñas robadas de Nigeria. Si Charles Dickens logró cambiar con su Oliver Twist las leyes que martirizaban a los inglesitos pobres, y Jane Eyre de Charlotte Bronte hizo que las mujeres de toda Inglaterra se convirtieran en propietarias de tierras. Bueno, uno es propietario de tierra, ¿verdad? De tierras. Así como García Márquez puso a América Latina en el escenario del mundo con sus 100 años de soledad. Ojalá y Lady Di consiga cambiar la condición de las niñas mexicanas y centroamericanas robadas y traficadas sexualmente. Aunque no lo crean ustedes, el poder de la literatura es grande. Salman Rushdie, considerado un peligro para el mundo musulmán, vivió gran parte de su vida entre guaruras, pero su libro hizo mucho por su país. Lo mismo le sucedió al filósofo español Fernando Savater. El impacto generado por Lady Di podría resultar fundamental en la vida de las mujeres de nuestro continente. Y le deseamos a Jennifer que su novela actúe como un salvavidas para que las mexicanas más pobres tengan la vida que merecen, no solo en el estado de Guerrero, sino en el de Morelos, en el de Chihuahua, con sus asesinadas, y en el Estado de México, sitios especialmente crueles con las mujeres. Muchas gracias por escuchar. Pues antes que nada quiero dar las gracias, voy a leer un pequeño fragmento, pero pues gracias a Cristóbal, mi editor, y Fernanda Álvarez, y también muchas gracias a Sandra Montoya y Claudia Orozco por estarme apoyando en la difusión del libro. Y bueno, muchísimas gracias a mis increíbles traductores, que son Juan Elías Tobar y Guillermo Ariola. Y bueno, Luis Miguel Aguilar y la gran Doña Rosa, muchísimas gracias. Y gracias a todos por venir. Les voy a leer un momento donde Lady Di tiene que esconderse en el hoyo que cavó su papá hace muchos años, cuando era chica. Rápido, dijo mi mamá, corre, corre. Salí corriendo por la puerta hacia el pequeño claro a un lado de la casa y bajo una pequeña palmera. El hoyo estaba cubierto con hojas de palmera secas. Hice a un lado las hojas con forma de abanico y me metí arrastrando.
Desde dentro alcancé las hojas y las coloqué otra vez sobre la apertura. El hoyo era demasiado pequeño. Mi padre lo había cavado cuando yo tenía 6 años. Tuve que ponerme de costado, con las rodillas pegadas al pecho, como los esqueletos hallados en tumbas antiguas que había visto por televisión. Podía ver huecos de luz que asomaban entre el techo de hojas. Oí el ruido de un vehículo que se acercaba. La tierra alrededor de mí tembló cuando la camioneta llegó a nuestra casita y se detuvo en el pequeño claro justo arriba del hoyo y arriba de mí. Mi reducido espacio se oscureció, acostada yo a la sombra del vehículo. Entre las hojas pude ver la parte de abajo de la camioneta, una red de tubos y metal. Arriba de mí el motor se apagó. Pude oír el sonido del freno de mano cuando jalaron la palanca. Se abrió la puerta del lado del conductor. Una bota vaquera café de tacón alto pero cuadrado y masculino bajó del auto. Esas botas no eran propias de esta tierra. Nadie usaba botas así en este calor. De pie, con la puerta del coche abierta, miraba en dirección a mi madre. Desde el hoyo yo solo alcanzaba a ver las botas de él y las chancletas rojas de plástico de ella, frente a frente. «Buenos días, madre», dijo él. La voz del hombre no era propia de esta tierra. Las botas y su voz eran del norte de México. «¿Siempre hace tanto calor por acá?», preguntó. «¿Cómo a cuánto estaremos?». Mi madre no respondió. «Ay, madre, baje esa pistola». Se abrió la otra puerta del coche. No pude voltearme en el hoyo para tratar de ver, así que solo escuché. Del lado del pasajero de la camioneta bajó otro hombre. «¿Me la desaparezco a balazos?», preguntó el segundo hombre. Tosió y resolló después de hablar. Tenía una voz asmática del desierto, una voz de serpientes de cascabel y tolvaneras. «¿Dónde anda su hija, preguntó el primer hombre. «No tengo ninguna hija». «Ay, claro que sí, no me mienta, madre». Oí un balazo que dio en la camioneta. El vehículo tembló arriba de mí. Oí tronar el ratatá de una ráfaga de ametralladora junto con el silbido de las balas destrozando las paredes de ladrillo de nuestra casa. Luego cesó. La selva se hinchó y se contrajo. Insectos, reptiles y pájaros se callaron y nada se frotaba con nada. El cielo se oscureció. La ametralladora había desfondado la montaña. «Éramos su mejor esperanza, madre», dijo el primer hombre. «Ya dejé el lugar bien marcado, ¿que no?», oí decir al segundo hombre con un agudo resuello que se volvió chiflido. Los dos hombres se volvieron a subir al automóvil y cerraron las puertas de golpe. El conductor giró la llave y arrancó el motor. Cuando puso su bota en el acelerador arriba de mí, el hoyo se llenó del humo del escape del vehículo. Abrí la boca y aspiré los gases nocivos. El coche se echó en reversa y se alejó por el camino. Respiré profundo. Inhalé el veneno, como si fuera el aroma de una flor o una fruta. Mi madre me hizo permanecer en ese hoyo 2 horas más. «Tú no sales de ahí hasta que oiga cantar a un pájaro», dijo. Ya casi estaba oscuro cuando quitó las hojas del hoyo y me ayudó a salir. Nuestra casita estaba rociada con docenas de balazos. Hasta el papayo tenía heridas de bala y la dulce savia manaba de los agujeros en la corteza suave. «Mira nada más», dijo mi madre. Volteé. Estaba señalando el hoyo con el dedo. Me asomé y vi 4 alacranes albinos, los más mortíferos. Esos alacranes te tuvieron más compasión de la que te va a tener ningún ser humano, dijo mi madre.
Se quitó una chancleta y los aplastó a golpes a los 4. La compasión no es una calle de doble sentido, dijo. Muchísimas gracias. Si quieren, podemos aceptar 2 o 3 preguntas, porque después Jennifer va a firmar libros para quienes quieran, y además tenemos fuera un vino de honor al que están todos invitados. De modo que para hacerlo más breve por la hora que es, etcétera, si quieren, pues si alguien tiene preguntas, pues aceptamos 3 preguntas y vamos adelante. Para quien quiera. Muy buenas tardes, Jennifer. Acá. Sobre este tema de la trata de mujeres y lo que se vive actualmente en nuestro país y en América Latina, existen ya publicaciones y la mayoría son en prosa, en crónica, en reportaje. ¿Qué te inspiró a hacerlo en un lenguaje poético? ¿Cuál fue tu inspiración, tu motivación para hacerlo de una manera diferente que te distingue? Lo que pasa es que para mí no es diferente, digo, todo lo hago desde la poesía, incluso la investigación, que ni siquiera me gusta mucho decirle investigación. Entro a esos mundos desde la poesía, estoy buscando la poesía en esos lugares. Entonces es una cosa que siempre hago, no es excepción. ¿Cómo la encontré? Bueno, pues ella me encontró, creo, a mí. Pues yo la inventé, aunque en el país hay muchas Lady D's, pero sí, me llegó la voz de ella, que era una voz que me atrapó, porque era una voz que aceptaba todo lo que le pasaba sin esperar que alguien la salvara o que las cosas pudieran cambiar, digo, como una aceptación absoluta de su condición, y obviamente sin sentimentalismo. Si no tienen ninguna pregunta más, les invitamos, por supuesto, a leer el libro, que van a disfrutar. Si quieren que Jennifer se lo firme, abajo vamos a poner una mesa donde se los puede firmar y pues compartir con nosotros este vino. Muchas gracias a todos.